Hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Estamos contentos de esta nueva oportunidad que tenemos que predicar la palabra de Dios en su santo templo. Llevo 2 días encerrado en la casa y no sé por qué me siento cansado. Creo que me hace falta salir más a menudo. Estamos comenzando nuestro estudio bíblico del Evangelio según San Juan, nuestra serie de prédicas expositivas, y ya esta es la tercera semana que hemos venido predicando el Evangelio. Y hemos visto que Juan, el autor del libro, en los primeros versículos, establece que en el principio era el Verbo y que por medio de este Verbo todas las cosas han sido creadas. El Verbo es la luz de los hombres, y que esta luz le da vida a los hombres. Más adelante, hablando más claramente, Juan nos dice o nos deja saber que este Verbo es Jesús, quien ha existido en la eternidad desde antes de la creación, que Él es el dador de vida, y simple y llanamente que Jesús es Dios. Y para comprobar su punto, el evangelista nos presenta a un testigo, un pariente de Jesús llamado Juan el Bautista, de quien el profeta Isaías habló de él, refiriéndose a él como la voz del que clama en el desierto. Juan el Bautista ha entrado en escena, y aunque el autor no nos dice cuánto tiempo Juan había estado ministrando antes de que Jesús llegara y se presentara, lo que sí sabemos es que él ha venido haciendo declaraciones de uno que viene. Él está haciendo declaraciones de uno que es mayor que él. Tanta es la diferencia entre él y aquel que viene, que él declara que él no es digno ni de desatar el calzado de los pies de esta persona que viene en camino. Juan ha venido predicando y muchos se han venido a verlo. Lo han escuchado predicar y dar testimonio de esta persona que él está esperando que se presente. Y la predicación de Juan ha tenido un efecto en la comunidad, ha venido convenciendo a la comunidad con sus palabras de arrepentimiento, y muchos se estaban bautizando, estaban siendo bautizados por Juan el Bautista. Y por esta razón vimos que los líderes judíos enviaron un comité de sacerdotes y levitas a donde Juan para preguntarle, para interrogarle de quién era él. ¿Quién eres tú? ¿Y con qué autoridad tú estás bautizando? ¿Amén? Pero si nos dimos cuenta, cada vez que ellos le preguntaban a Juan por su identidad, las respuestas de Juan se iban acortando un poquito más y un poquito más, porque Juan en realidad no vino a hablar acerca de él. Juan vino a hablar de aquel que venía después de él y dar testimonio de esta persona que es Jesucristo. Y así como llegamos a el tercer día de la semana inaugural del ministerio de Jesús, donde, si me acompañan con su Biblia, leeremos los versículos en los que se basa el mensaje del día de hoy. Juan capítulo 1, versículos 35 al 51. Se pueden poner de pie en referencia a la palabra, y leeremos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 1, versículos 35 al 51. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar a los discípulos, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde mora? Les dijo: Venid y ven. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías,
que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, mi Señor, que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para el mensaje que será predicado en el día de hoy. Mi Señor, en mis labios y ayúdame a predicar este mensaje de la manera que tú quieres que sea predicado según sea tu voluntad. Ayúdanos a recibirlo de la manera que tú quieres que lo recibamos en el día de hoy. Y ayúdanos, mi Señor, a no salir de aquí de la misma manera en que entramos, sino que salgamos de una manera mucho mejor, con mucha más paz dentro de nosotros, convencidos, mi Señor, de que tú has hablado a cada una de nuestras vidas. Oh, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden sentarse. Queremos que el pasaje que leímos comienza con una conjunción que nos ubica en un espacio o un momento del tiempo. Dice el siguiente día. Esto el evangelista, si notamos, lo ha venido utilizando para darnos, para que nos demos cuenta de la secuencia de los eventos. Si se fijaron, prestaron atención. Lo primero que sucedió fue que unos sacerdotes y levitas llegaron a donde Juan el Bautista para interrogarle acerca de su identidad. Inmediatamente vemos que en los versículos 29 al 34 comienza con al día siguiente, y Juan el Bautista declara en ese día que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora en el versículo 35, pues el evangelista utiliza una vez más esa frase, el día siguiente, dándonos a entender que es el tercer día de la primera semana del ministerio de Jesús. Y vemos que Juan el Bautista no se encuentra enseñando o hablándole a una multitud, sino que está con dos de sus discípulos hablando con ellos. Y se da cuenta de que Jesús estaba caminando cerca de ellos. Y él llama la atención a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios. E inmediatamente sus dos discípulos escuchan estas palabras y se separan de Juan el Bautista. Ellos comienzan entonces a seguir a Jesús. Pero si nos fijamos, ellos no le dejan saber a Jesús que le están siguiendo. Ellos están siendo un poco tímidos con sus intenciones. Quizás lo están siguiendo por timidez, quizás lo están siguiendo porque no saben por qué lo están siguiendo, quizás simplemente sienten curiosidad por las palabras que Juan ha declarado acerca de él. Pero lo que sí vemos es que ellos se separan de Juan y ellos comienzan a seguir a Jesús. Y esta acción de seguirlo no es simplemente levantarse e ir tras él. El verbo que el autor utiliza en el idioma original nos da la indicación de que ellos simplemente dejaron todo atrás
Ellos abandonaron todo lo que tenían en su vida por motivos de seguir a Jesús. Ellos abandonaron a su maestro, Juan el Bautista, para poner toda su lealtad en este nuevo y más excelente maestro, porque Juan ha venido hablando de él, y así es como Juan se los ha venido presentando. Él es mucho mejor que yo, él tiene mucha más excelencia que yo. Y para muchos pastores hoy día, eso sería un acto de traición. Muchos pastores hoy día sentirían un celo ministerial enorme porque sus ovejas quizás se van de la iglesia y se van a otra donde ellos sienten que tienen la oportunidad de ser instruidos de una manera más adecuada de la manera que ellos están siendo alimentados en su iglesia actual. Hay ocasiones que el pastor o el maestro no reconoce sus limitaciones y no se da cuenta de que hay muchas ovejas en la congregación que necesitan ser alimentadas con una sustancia mucho más superior. Otros no se dan cuenta, o se dan cuenta de que sus habilidades sí son limitadas. Y por el celo ministerial que tienen, se dan cuenta de que hay ovejas en el rebaño que son mejor que ellos en algunas áreas. Y por lo tanto, demuestran sus inseguridades al no darle o no permiten la participación de esos hermanos, no le permiten crecer y alcanzar las metas que el Señor tiene para cada uno de ellos, no las metas que ellos tienen personal para ellos, sino las metas que el Señor ha propuesto. En el libro de los Hechos tenemos un ejemplo muy bueno, en el cual vemos que Bernabé llega a la iglesia que ha sido plantada en la ciudad de Antioquía. Y él ve que muchas personas están siendo añadidas a la iglesia, personas que vienen de diferentes comunidades, de diferentes regiones, de diferentes culturas. Y Bernabé llega ahí y él empieza a trabajar en la obra, pero él se da cuenta de que él no puede con esta carga, es demasiada para él, y él reconoce su limitación y dice: yo no tengo la habilidad para hablarle a todas estas culturas. Y él dice: pero yo conozco a un hombre que sí tiene esta habilidad. Y él va en busca de este hombre. Él dice: yo no sé en qué él ha estado involucrado, en qué él ha estado trabajando durante todos estos años que no lo he visto, pero yo voy a ir a buscar a este hombre. Y lo encuentra y lo trae de regreso a Antioquía. Ese hombre era Pablo de Tarso, que sabemos cómo Jesús lo utilizó para el crecimiento de la iglesia y cómo aún continúa hablándonos y enseñándonos a través de las Escrituras. Juan el Bautista tenía un ministerio sumamente importante. Él tenía muchos seguidores, tenía discípulos, pero Juan sabía que tarde o temprano él tenía que menguar para que aquel a quien Dios le dijo que lo reconocería porque vería al Espíritu Santo descender y permanecer sobre él, ese hombre, ese varón, se engrandecería mientras él menguaba. Esta persona ya entró en escena. Esta persona era Jesús. Así que estas palabras de Juan acerca de Jesús no solo fueron una declaración profética de la razón por la que Jesús había venido a este mundo, sino que fueron una invitación a sus discípulos a que se fueran con Jesús, a que lo siguieran. Juan estaba claro en cuál era su misión en todo esto, y los discípulos no lo cuestionaron. Los discípulos se levantaron y comenzaron a seguir a Jesús, pero lo hicieron a una distancia respetuosa, ni muy lejos ni muy cerca. Y de esto Jesús se dio cuenta, de que dos personas, dos varones, dos discípulos de Juan, venían siguiéndolo. Quizás si nosotros vamos caminando por la calle y vemos a dos personas que nos vienen siguiendo por un periodo de tiempo, quizás nos pongamos nerviosos, quizás sintamos algún temor. Ya si vemos alguna tienda, entramos en esa tienda buscando algún tipo de ayuda. Pero esto no fue lo que hizo Jesús. Jesús no hizo ninguna de esas cosas. Jesús simplemente se dio vuelta y al verlos les hizo una pregunta.
Estas son las primeras palabras que vemos registradas de Jesús en su ministerio. Son unas palabras muy precisas. Jesús dice: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? En la Nueva Versión Internacional estas palabras dicen: ¿qué buscan? Y en la palabra de Dios para todos dice: ¿qué quieren? La pregunta es muy sencilla y la respuesta también es sencilla si lo que se está buscando es algo sumamente sencillo. Si usted entra a la cocina y empieza a abrir y cerrar las gavetas, le preguntan: ¿qué buscan? Pues estoy buscando un utensilio. Pero cuando Jesús hace la pregunta: ¿qué buscas? Esa pregunta es mucho más profunda que simplemente buscar utensilios en la cocina. Es una pregunta que muchos se hacen y quizás nosotros mismos hemos llegado o llegar en algún punto de nuestra vida, llegamos a hacernos esa pregunta: ¿qué busco? ¿Qué estoy buscando yo en mi vida? Y la Biblia es un libro tan profundo que nos plantea el problema y también nos da la solución. ¿Qué busco? Es la pregunta que nos hemos hecho. Ese es el problema. Y la solución se encuentra en una sola persona: en Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nos podemos pensar, muchas personas están en busca de la seguridad y la buscan en el dinero, la igualan con el dinero. Nos podemos pensar, hay muchas personas en busca de la felicidad y lo buscan en la fama, lo buscan en los placeres carnales. Otras personas quizás están en busca de alcanzar prestigio y lo buscan a través de una carrera, de acumular títulos y títulos y títulos y mucho conocimiento para que así poder ser aplaudidos. Otros quizás buscan paz que les permita vivir consigo mismo, paz que les permita vivir con su prójimo, paz que les permita vivir con Dios, en paz con Dios. Pero la buscan en los lugares equivocados, la buscan en filosofía, la buscan en religiones absurdas. Otros buscan escapar de la realidad de este mundo pecaminoso, del pecado que ha contaminado a este mundo, y ellos buscan apartarse de esa realidad y se refugian en el consumo de las drogas. Pero, aun cuando obtienen todo el dinero del mundo, aun cuando reciben todo el aplauso de la gente, aun cuando leen todos los libros y alcanzan unos niveles altos de conocimiento en la filosofía y practican todo tipo de religión falsa, aun cuando todos sus sentidos son nublados para así perder el sentido de lo que es la realidad de este mundo por el efecto de las drogas, aun con todo esto, esta persona pues no han hallado la plenitud que ellos buscan, no han alcanzado ese nivel de plenitud. Ellos siguen vacíos, ellos siguen con un hoyo dentro de sus corazones que solamente uno puede llenar: Jesucristo, nuestro Señor. Estos dos hombres, discípulos de Juan, fueron confrontados con esta pregunta, una pregunta básica de la vida: ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Y la respuesta de ellos no fue una respuesta, más bien fue una pregunta que parecía que no tiene ningún sentido o relevancia alguna a la pregunta que Jesús les hizo. Jesús dijo: ¿qué buscan? Y ellos preguntaron: ¿dónde moras? ¿Dónde te alojas? Y algunos comentaristas dicen que el significado de esta pregunta es: ¿cómo podemos ser tus discípulos? Y quizás tienen razón, pero cuando yo miro esta pregunta que Jesús le hace, ¿qué busca? Y yo miro la pregunta que ellos hacen en respuesta, yo creo que verdaderamente lo que ellos están buscando decir es: maestro, ¿cuánto tiempo tienes para yo contestarte esa pregunta? ¿Dónde te alojas? ¿Cuánto tiempo tú tienes
porque la respuesta es larga. Ustedes ven, estos dos varones eran judíos. Y cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios, inmediatamente ellos asocian este Cordero con el Cordero Pascual que murió en Egipto y que los libró de la muerte en aquel día. Ese Cordero fue sacrificado para que su pueblo hebreo pudiera ser salvo y eventualmente liberado de la mano de Faraón. Las palabras de Juan acerca de Jesús tenían como significado que Jesús, este maestro, venía a hacer algo sumamente grande, algo que cambiaría sus vidas. Y si ellos recordaban el sistema de sacrificio establecido por Dios, entonces ellos reconocerían que este hombre había venido a hacer algo enorme, que tendría un impacto alrededor del mundo, no solamente en el pueblo judío. Porque Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos lo más probable querían saber más acerca de esto. Así que ellos preguntan, Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde te alojas? Y Jesús entendió. Jesús conoce el corazón de cada una de las personas. Así que cuando ellos le dicen, ¿dónde moras? ¿Dónde te alojas? Jesús entendió. Y Jesús le dice, vengan y vean. ¿No es eso a lo que Jesús nos invita a hacer? ¿No es eso a lo que Jesús está constantemente invitando al mundo a que haga? Vengan y vean. Vengan a la iglesia y vengan la gran bendición que es estar unidos en adoración, en hermanos que comparten una misma fe, un mismo sentir y un mismo pensamiento. Vengan a la iglesia y vean el testimonio de mi pueblo, de personas transformadas. Vengan a la iglesia y vean el poder del Espíritu Santo obrando en vivo y en directo, perfeccionando a personas imperfectas. Vengan y vean que yo soy el camino. Vengan y vean que yo soy la verdad. Vengan y vean que yo soy la vida. Vengan y vean y no dejen que nadie les cuente, sino vengan y vean. La respuesta de Jesús, vengan y vean. Qué conversación tan dinámica. ¿Qué buscan? ¿Dónde te alojas? Vengan y vean. Y parece una interacción algo extraña, pero ellos aceptaron la invitación que Jesús les había hecho. Ellos fueron y ellos vieron y ellos se quedaron con él aquel día. Y por el detalle que Juan el evangelista nos da acerca de la hora, podemos deducir que también pasaron con Jesús toda la noche, porque dice que eran como la hora décima, que ahora de nosotros serían como las 4 de la tarde. O sea, ya estaba casi a punto de oscurecer. Así que lo más probable es que ellos se quedaron con Jesús y pasaron no solamente el día, sino que también pasaron la noche. Juan el apóstol no nos dice de qué hablaron ese día, de qué hablaron esa noche, qué vieron cuando fueron a donde Jesús. Juan no nos dice los temas de conversación. Lo que sí nos dice es que ellos tomaron esa oportunidad y pasaron un día con el Señor. 2 hombres solos con Jesús. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido esa oportunidad de pasar un día con Jesús? Esta oportunidad se nos presenta mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Pero quizás por el afán, el corre del día, pues nosotros tengamos demasiadas interrupciones como para poder detenernos y sacar ese día con el Señor, ese día a solas con Jesús. Nos hace a veces muy difícil sacar 30 minutos para orar sin interrupciones.
Y lo que hacemos es que lo dejamos para el fin del día. Decimos, antes de acostarme a dormir, pues voy a orarle al Señor, voy a hablar con mi Señor. Pero ya ha pasado todo el día. Estamos cansados de todo lo que hemos hecho. Tan pronto comenzamos a orar y nos da esa tranquilidad de la noche. Y sentimos ese silencio. ¿Qué es lo que sucede? Comenzamos a sentir sueño. Entonces esos 30 minutos que habíamos separado, ya a los 7 minutos estamos en los brazos de Morfeo. Estamos durmiendo. Y esa oración pues no se dio. Y para eso, hermanos, son los retiros espirituales, para sacar un día con Jesús, para tener ese tiempo que normalmente no tenemos con el Señor durante nuestro día a día. El año pasado una joven fue al retiro de damas y pasó tiempo con el Señor. Y ella reconoció que las excusas que ella había estado presentando para no aceptar a Jesús en su vida, pues eran solo eso, excusas. Ella pasa un día con el Señor y se da cuenta de que esta procrastinación que ella tenía en su vida de poner a Jesús a un lado, porque según ella tenía muchas excusas que para ella eran válidas, pues al pasar un día con el Señor, ella se dio cuenta de que no tenían validez alguna. Y ese día, después de ese día, ella tomó el paso más importante de su vida. Ella tomó el paso de fe y aceptó al Señor como su Salvador. Y para gloria de Dios, esta joven, porque llevaban casi una década orando para que ella se entregara al Señor, para que lo aceptara como su Señor y Salvador. Pues después de un día del Señor, ella cambió su vida. Y hoy en día, esta joven es una de las maestras de niños en la iglesia de Morris Park. Todo esto es para gloria de Dios. Todo esto es después de que ella pasó un día con el Señor. Estos dos hombres pasaron un día con Jesús. Y el impacto lo vemos en lo que sucede a continuación en los versículos 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En estos versículos se nos da la identidad de uno de los discípulos. Nos dice que uno de los discípulos de Juan se llamaba Andrés. Y como referencia, Juan el apóstol nos dice que él tiene un hermano que todo el mundo conoce. Es un hermano muy popular, es un hermano muy famoso, un hermano que nosotros conocemos muy bien, Simón Pedro. Pero no quiero que nos enfoquemos en Pedro, quiero que nos enfoquemos en Andrés. Quiero que nos enfoquemos en lo que hizo Andrés después de pasar un día con el Señor. Porque Andrés debe ser un ejemplo de lo que los seguidores de Jesús hacen. En el versículo 37 se nos dice, y vemos que Andrés oyó sobre Jesús cuando su maestro entonces Juan el Bautista testificó acerca de Jesús. Luego se nos dice en el versículo 36 que vemos que él puso su vista en Jesús cuando Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios. Volvemos al versículo 37 y se nos dice que Andrés siguió a Jesús. Vamos al versículo 38 y se nos dice que estaba buscando a Jesús. En el versículo 39 se nos dice que permaneció con Jesús todo un día y toda una noche. En el versículo 41 se nos dice que dio testimonio de Jesús cuando le dijo a su hermano: hemos hallado al Mesías. Y en el versículo 42 vemos que él lleva a su hermano a Jesús. Sencillamente, un día con Jesús activó el poder evangelístico de Andrés. Y lo primero que hizo fue compartir las buenas nuevas de que habían encontrado al Mesías. Fijémonos que
al parecer Andrés estaba preparado para este encuentro con Jesús. Andrés había venido escuchando a Juan el Bautista y él no dudó en ir y seguir las instrucciones de su maestro entonces, sino que él inmediatamente fue a conocer a Jesús. Y no solo eso, sino que después de hablar y tener esa conversación íntima, después de tener ese encuentro con el Señor, él decidió compartir las buenas nuevas con alguien cercano, con alguien que él amaba, con alguien que él no quería que se perdiera de esta oportunidad de conocer a la persona que tanto él como el resto del pueblo de Israel estaban esperando, al Mesías, al Cristo, al ungido, al escogido. Así que él va y él busca a su hermano. Andrés no es uno de los discípulos más famosos o populares en nuestra Biblia, pero sin embargo, cada vez que lo vemos entrar en escena, que son unas 3 veces, lo vemos trayendo personas a Jesús. Lo vemos aquí en este pasaje que él va a buscar a su hermano y lo trae a Jesús. Lo vemos en el capítulo 6, cuando antes de la alimentación de los 5,000, él va y busca a un niño que es el que provee los panes y los peces para que se haga el milagro. Y lo vemos en el capítulo 12, cuando llegan unos griegos buscando a Jesús, y la persona que lleva a estos griegos a Jesús es Andrés. Vamos a volver a hablar de Andrés en un momento, pero vamos a terminar de leer los versículos 43 al 51. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Si vemos los versículos anteriores, del 35 al 42, 2 de los discípulos de Juan van tras Jesús después de haber oído acerca de él por medio de su maestro Juan el Bautista. Pero ahora en este pasaje vemos que es Jesús quien toma la iniciativa de ir a buscar a alguien, a Felipe. Así que por más que pensemos que nosotros somos los que damos el primer paso hacia Jesús, nosotros tenemos que darnos cuenta y reconocer que en realidad es Jesús quien ha dado el primer paso hacia nosotros. Que ha sido Jesús el que no esperó a que nosotros nos arrepintiéramos de nuestros pecados para Él ir y entregar su vida, tomando nuestro lugar en la cruz. Tenemos que entender que Él ha sido quien nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, que Él sabía que nosotros le pertenecíamos. Así que Jesús es quien toma este primer paso, y vemos que Él simplemente da una orden, una palabra sumamente corta: sígueme. Y no vemos que Felipe puso algún pretexto. No vemos que Felipe no preguntó: ¿quién eres tú? Yo no sé si Felipe había escuchado de Jesús, porque, como les digo, esta es la primera semana de Jesús, este es el 5.º día del ministerio de nuestro Señor. Y 4 de esos días Él los había pasado en una región totalmente diferente. Pero su reacción al ser llamado discípulo
de Jesús es la misma que tuvo Andrés. Felipe fue a buscar a alguien con quien él podía compartir que había encontrado al Mesías. Y cuando miramos las palabras de Felipe al encontrar a su amigo Natanael, vemos que Felipe dice: hemos hallado a aquel de quien habló o escribió Moisés en la ley y los profetas. Y muchas veces pensamos que los discípulos no tenían el conocimiento de quién era Jesús realmente. Muchas veces pensamos que eso sucedió mucho más adelante en el ministerio de Jesús. Sin embargo, aquí estamos viendo que dos varones, Andrés y Felipe, inmediatamente han reconocido que este Jesús es quien ellos han estado esperando, que este Jesús es el Mesías. Y eso me sorprende mucho, porque usualmente pensamos que estos varones que Jesús había escogido no tenían mucho conocimiento de nada. Pero sin embargo, sus corazones estaban preparados para este momento. Y aquellos estudiosos de la ley, al Jesús presentársele y decirle: yo soy a quien ustedes esperan. Mi Padre y yo somos uno. Las cosas que yo hago, no las hago por mí mismo. Mis palabras no son mías, mis acciones no son mías. Ninguno de ellos pudo reconocer quién era esta persona que estaba revolucionando el mundo judío en Israel en aquellos momentos. Pero estos hombres tuvieron ese discernimiento de conocer quién era Jesús, de su identidad, de su ministerio. Y ellos no se podían quedar callados. Ellos inmediatamente fueron a buscar a alguien con quien ellos podían compartir esta grata sorpresa, esta grata experiencia. Alguien con quien en el futuro podían tener esa vida eterna. Si lo comparamos con estos tiempos, hay muchos que han escuchado de Jesús y de su obra salvífica de redención. Han escuchado la historia de que Jesús fue crucificado tomando nuestro lugar en la cruz, que murió por nuestros pecados para que seamos justificados y podamos obtener esa vida eterna, podamos presentarnos ante el Señor y no tengamos que sufrir la sentencia del juicio de Dios el día del gran juicio del trono blanco. Pero estas personas no aceptan esta verdad, sino que la rechazan. Y la rechazan porque no entienden que la historia respalda los datos de que Jesús fue una persona real, que vivió en un periodo de tiempo, que murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Y que hoy día aún está transformando vidas por medio de su Espíritu Santo en cada comunidad donde se predica el Evangelio fielmente, en cada lugar donde el enemigo no ha podido hacerle frente al Espíritu Santo que está en la iglesia y con la iglesia. Hay muchos que tienen prejuicios en contra de la iglesia y llaman a los hermanos en la fe hipócritas y mentirosos, y dicen que como esos hermanos son hipócritas y mentirosos, ¿cómo van a confiar en esta verdad que ellos quieren presentarles a ellos? Y se rehúsan a escuchar y aceptar esta verdad. Natanael tenía un prejuicio. Natanael le dijeron: Jesús de Nazaret. Y él sarcásticamente preguntó: ¿y de Nazaret puede salir algo de lo bueno? Son prejuicios que están en la mente. Pero a diferencia del mundo de hoy, Natanael fue respondido a su sarcasmo con la misma frase que Jesús utilizó cuando le preguntaron: ¿dónde te alojas? Felipe le dijo a Natanael: ven y ve. Yo te estoy dando la buena noticia de que hemos encontrado a aquel de que las Escrituras nos hablan. Y tú tienes delante, tienes como excusa que de Nazaret no sale nada bueno.
¿Sabes qué? Ven y ven. Ven y ven. Ven y ven y comprueba por ti mismo que lo que yo te estoy diciendo no lo estoy inventando. Lo que yo te estoy diciendo es real. Y este hombre está aquí cerca. Andrés y el otro discípulo le tomó una conversación de un día. A Felipe solamente una orden: sigue. Pero con Natanael fue una conversación muy corta, en la que Jesús le reveló quién él era, simplemente con decirle: te vi antes de que Felipe te llamara. Te vi meditando en la palabra. Eso fue suficiente para Natanael. Y Natanael confesó inmediatamente: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Así que, hermano, este pasaje que estamos explorando el día de hoy es un pasaje en el que vemos cómo Jesús obtiene sus primeros discípulos, cómo Jesús comienza a formar su círculo de los 12 que lo seguirían por todo su ministerio, aquellos que él dejaría a cargo de la iglesia, que estaría predicando la palabra de Dios, el evangelio de salvación, las buenas nuevas a todo el mundo. Estos hombres comenzaron a seguir a Jesús en el sentido que les dije al principio, de dejar todo atrás para ir tras él. Ellos aceptaron el reto de ser sus discípulos, y Jesús extendió esa invitación a ser sus maestros. Y esto requiere una relación muy íntima, en la cual el discípulo acepta ser transparente, tener confianza y darle la bienvenida a toda enseñanza que el maestro proponga, que todo el maestro presente. Y por su parte, el maestro también está haciendo un compromiso con este estudiante, de que yo te voy a enseñar, yo te voy a ir guiando por este camino. Si nos damos cuenta, la salvación es gratis. La salvación tiene como precio la sangre de nuestro Señor derramada en la cruz. Nosotros simplemente tenemos que creer que Él es nuestro Señor y Salvador. La salvación a nosotros no nos costó absolutamente nada. Pero no es así con el ser discípulo del Señor. Y estos hombres han dejado todo atrás para ir detrás del Maestro, la persona que ellos han estado esperando por tanto tiempo. Jesús les dijo bien claro a ellos que el ser discípulos tenía un costo. Dice en Lucas 9, versículo 23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es un precio que tenemos que pagar por ser discípulos de Dios. Un precio que a estos varones no les importó. Un precio que muchos a través de la historia no les ha importado pagar, dejar todo atrás, cargar su cruz día a día para poder ser llamados discípulos de Jesucristo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, que llevan tanto tiempo en los caminos del Señor, ¿qué buscan? Lo que están buscando es fama, comodidades, cosas de lujo. Pues definitivamente aquí no las van a encontrar. Pero si lo que están buscando es vida eterna, lo que están buscando es cómo vivir una vida en santidad que le agrade al Señor. Lo que están buscando es cómo poder alcanzar almas para el reino de Dios. Entonces definitivamente usted está en el lugar indicado. Usted está dispuesto a constantemente aprender más y más de la palabra de Dios, de hacer ese compromiso con el Señor, de estudiar la palabra,
e ir creciendo y profundizando en ella para poder alcanzar ese nivel de excelencia que debemos tener a la hora de vivir para Cristo. Usted definitivamente está en el lugar indicado. Y que, hermano, aquí donde estamos, yo les voy a invitar a que cierren tus ojos y reflexionemos en el pasaje que hemos predicado el día de hoy. Y se pregunta, ¿qué busco? Y estoy dispuesto a hacer ese compromiso con el Señor de ser su discípulo por el resto de mi vida, de alcanzar a personas para Cristo, de compartir las buenas nuevas, así como hicieron estos varones que no esperaron ni un minuto más, sino que fueron en busca de aquello que ellos reconocían que necesitaban tener esa relación íntima con el Señor. Yo les voy a pedir que reflexionen en esta pregunta mientras nos preparamos para la Santa Cena del Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque ella es clara, ella es sencilla, y en ella tenemos a ti, mi Señor, presentando ejemplos de cómo tú quieres que nosotros vivamos nuestra vida, de cómo tú quieres que nosotros reaccionemos delante de las diferentes situaciones, de esa invitación que tú nos has hecho a cada uno de nosotros a ser salvos, pero también a ser tus discípulos. La salvación no nos ha costado nada porque tú pagaste el precio. Era un precio muy alto que nosotros no podemos ni podíamos pagar. Sin embargo, tú pagaste por nuestra salvación, por nuestra libertad. Lo que tú sí nos dices, mi Señor, que cuesta es seguirte. Y esto no es fácil. No es fácil, mi Señor. No era fácil en aquellos tiempos donde tú fuiste llamando a tus primeros discípulos, y definitivamente no es fácil en el día de hoy. Hay muchas distracciones, hay muchas excusas, hay muchas, mi Señor, tentaciones en el mundo que constantemente nos hablan en dirección opuesta hacia ti. Pero nosotros estamos dispuestos, mi Señor, a cada día despertar y coger nuestra cruz e ir tras de ti, seguir tus huellas, seguir tus pasos y mantener nuestros ojos firmes y fijados en la cruz del Calvario, recordando, mi Señor, el sacrificio que tú has hecho por cada uno de nosotros. Y Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que continúes bendiciéndonos a través de ella y continúes hablándonos por medio de ella. Y Señor, ahora nos preparamos para tomar tu Santa Cena. Ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos y a autoexaminarnos para poder tomar la cena y celebrarla junto a la mesa contigo dignamente. Gracias, Señor, te damos una vez más por tu palabra y nos hace predicar en el día de hoy. A ti oramos, mi Señor, en el nombre de Dios amado Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Los dejo con nuestro hermano César Carrasco.